Mis queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo caluroso y la bendición de Dios. En esta ocasión ese abrazo es más extensivo porque vamos a tratar un tema que envuelve en los lazos históricos que hermanan a la República Dominicana con Cuba y Puerto Rico. Hoy vamos a hablar acerca del intento que los patriotas puertorriqueños, dominicanos y cubanos hicieron para convertir esos tres países en uno solo, que se llamaría la Confederación de las Antillas. Pero ante todo quiero pedirles que me hagan el favor de suscribirse acá en mi canal El Caribe, su historia y su cultura, para que este propósito educativo llegue a más personas. Compartan los videos que estamos publicando cada semana. Denles like, suscríbanse, no se olviden de suscribirse y recomiéndele a sus amigos que se suscriban, que le den seguimiento a estas publicaciones que todas las semanas estamos colocando acá en este canal El Caribe, su historia y su cultura. Todos sabemos que la República Dominicana se independizó de Haití el 27 de febrero del año 1844 y que se mantuvo haciendo resistencia a las invasiones haitianas durante casi 12 años, derrotándolos constantemente de manera invicta, derrotando a las tropas haitianas que trataban de hacer fracasar a la República Dominicana y convertirla nuevamente en propiedad de Haití. En el año 1861, exactamente el 18 de marzo del año 1861, un presidente traicionero, el general Pedro Santana, a cambio de 150,000 pesos fuertes españoles y a cambio del título nobiliario de Marqués de las Carreras que le otorgó la reina Isabel II de España, Pedro Santana, a cambio de eso, le puso fin a la independencia dominicana. Anexó nuestro país a España, lo convirtió en un territorio de ultramar de España y eliminó la República Dominicana. Eso trajo muchos problemas y muchas muertes porque los dominicanos no aceptaron esa anexión que fue proclamada de manera sorpresiva. Nadie sabía que Pedro Santana iba a hacer eso. Él no consultó con nadie y por motus propio él envió una carta a la reina de España solicitándole que anexara a la República Dominicana, a nuestro país, a España, y la reina lo aceptó. Y ese día 18 de marzo del año 1861 fue proclamada la anexión de la República Dominicana a España. Hubo descontento, hubo protestas en el Parque Colón, que fue donde bajaron la bandera dominicana para subir la bandera española. Pero en el acto de bajar la bandera dominicana en San Francisco de Macorís hubo protesta y al grito de la multitud de Viva República Dominicana, abajo España, trataron de impedir que bajaran la bandera dominicana. Las tropas de Pedro Santana, que ya sabían que eso iba a suceder porque ellos sabían que los dominicanos no iban a aceptar eso de buena gana, dispararon contra la muchedumbre y hubo varias decenas de muertos. Varios días después de la masacre de San Francisco de Macorís, en Moca, en la ciudad de Moca, el coronel José Contreras, un héroe de la guerra de independencia, pero que en esa fecha estaba ciego y tenía 92 años de edad, era un anciano y estaba ciego, se insurreccionó también en el acto de bajar la bandera dominicana. Combatieron los españoles y dominicanos, los dominicanos que apoyaban a Santana, contra los patriotas
disparó la artillería pesada contra la multitud y hubo muchos muertos y apresaron al coronel José Contreras junto a 20 compañeros y 6 meses después los fusilaron a todos. Fusilaron a José Contreras y a sus 20 compañeros. El patricio Francisco del Rosario Sánchez, después de esa masacre que hubo en San Francisco de Macorís y en Moca, como también en Santiago hubo problemas, pues que estaba exilado en Curazao, viajó a Haití, se fue a Puerto Príncipe, de Curazao a Puerto Príncipe, se entrevistó con el presidente Fabre-Gefrard. El general Fabre-Gefrard había sido un antiguo enemigo del pueblo dominicano, pero que en esta ocasión era un aliado, porque a Haití no le convenía compartir su frontera con un país poderoso y esclavista como lo era España, que tarde o temprano iba a agredir a Haití también. Pues Sánchez se entrevista con el presidente Fabre-Gefrard y le dice: señor presidente, yo soy la persona que la providencia eligió para que independizara a la República Dominicana del dominio de Haití. Si en aquella ocasión hice lo que hice, no fue por tener odio, por sentir odio contra el pueblo haitiano, sino porque entendía, y sigo entendiendo, que la isla Hispaniola es lo suficientemente grande para que cada nación viva en su territorio y ambas se mantengan en un ambiente de amistad y de cooperación. Además, agregó Sánchez, lo que dije anteriormente, además, de la misma manera como a los dominicanos no nos conviene ser gobernados por un país tan extraño a nuestras costumbres, de igual manera a Haití no le conviene compartir su frontera con una nación poderosa y esclavista. Ante esa palabra, el presidente Fabre-Gefrard no pudo decirle que no a Sánchez y le prometió que le iba a entregar una buena cantidad de armamentos, municiones, caballos y alimentos. Tan pronto se enteraron los servicios de inteligencia, los espías españoles, de que Fabre-Gefrard le había prometido ayuda a los patriotas dominicanos para pelear contra España, enviaron desde la colonia de Cuba una escuadra de barcos de guerra y los emplazaron frente a Puerto Príncipe y amenazaron al presidente Fabre-Gefrard que en el momento en que llegaran a suelo dominicano las primeras armas procedentes de Haití, la ciudad de Puerto Príncipe iba a ser bombardeada y destruida. Por eso Fabre-Gefrard se aguantó porque la amenaza era real. Sánchez y sus compañeros estaban en la frontera esperando esas armas, no sabían lo que estaba sucediendo, no se habían enterado todavía de la amenaza que España le había hecho a Haití. Y fueron tiroteados, fueron emboscados y tiroteados. A Sánchez lo hirieron en una pierna y lo capturaron junto a 20 compañeros. En ese tiroteo se escaparon el general José María Cabral, los hermanos Timoteo y Andrés Ogando. Se escaparon algunos, Antonio Duverger, se escaparon, pero a Sánchez lo capturaron. Y rápidamente, al día siguiente, fue fusilado. Fue condenado a muerte por fusilamiento y lo fusilaron a nuestro patricio. En el año 1863, 2 años después de esa masacre contra los dominicanos, ya está en Santiago de los Caballeros el generalísimo Santiago Rodríguez, organizando a los elementos más valiosos de la Guerra de la Independencia, de otros que habían sido niños durante la Guerra de Independencia, pero que ya eran adultos y eran patriotas. Ese generalísimo Santiago Rodríguez tenía todas las características para ser líder de pueblo, porque había sido coronel en la Guerra de Independencia, era maestro de escuela,
era hacendado. O sea, tenía muchos trabajadores que se convertían en soldados y estaban dispuestos a pelear junto con él. Tenía mucha influencia en el Cibao y por eso él se convirtió en el líder e iniciador supremo de la Guerra de la Restauración. Se le llama la Guerra de la Restauración de la República Dominicana porque eso fue precisamente, fue para restaurar, para rescatar, para reimponer la República Dominicana, la libertad del pueblo dominicano. En lo que se están haciendo los preparativos, se tiene el plan ya de el día 27 de febrero, el aniversario de nuestra independencia, el 27 de febrero, pero del año 1863, se iba a iniciar en todos los pueblos del país, de manera simultánea, una gran revuelta contra las tropas españolas y contra las autoridades. Era un rumor que se escuchaba a voces, ya se sabía que algo se estaba tramando contra España. Y resulta que 5 días antes de la fecha que se había acordado para iniciar la Guerra de la Restauración, sale borracho de una gallera el coronel Norberto Torres y una patrulla de españoles que lo está viendo caminando borracho se burla de él y le dice: ¡adiós, paisano! Y el coronel Norberto Torres se incomodó y le dijo: paisano yo de ustedes, ustedes no se apuren, ustedes verán lo que se les va a ir encima dentro de 5 días. Imagínense qué imprudencia es esa. Los soldados españoles intentaron apresarlo, pero él se salió corriendo y se les escapó. Inmediatamente los españoles fueron a la fortaleza y dieron parte a sus superiores de lo que había dicho ese coronel que ya era famoso, ese coronel dominicano. Comenzaron esa misma noche del 22 de febrero de 1863 a apresar a los individuos que ya se sabía que eran patriotas. Y por eso el general Lucas Evangelista, con los hombres que logró reunir de manera rápida, se fue a la fortaleza de Guayubín, la atacó y la tomó. Apresó a los españoles que estaban de guardia en esa fortaleza y además de los que murieron en combate. Al enterarse el generalísimo Santiago Rodríguez de que el general Lucas Evangelista había hecho ese día 22 de febrero lo que él pensaba iniciar el día 25, el día 27, se incomodó y se puso de pie de un pisotón en el suelo y dijo: carajo, me la hizo Lucas. Pero luego él se enteró de que el general Lucas Evangelista, ante los eventos que se habían presentado de manera imprevista, atacó antes de ser atacado. Los patriotas dominicanos iniciaron esa guerra de la restauración ese 22 de febrero del año 1863. No fue el 16 de agosto como cree la mayoría y así lo celebramos como el aniversario del inicio de la restauración, el 16 de agosto. No, empezó el 22 de febrero de 1863. Pero los patriotas no contaban con armas suficientes para enfrentarse al poderoso ejército español y por eso se mantuvieron combatiendo de manera en condiciones adversas hasta que el presidente de Haití, Fabre Gefrard, se la jugó, ignoró la amenaza que le habían hecho las autoridades españolas y le envió las armas y municiones a los patriotas dominicanos, que las recibieron ahí mismo en la frontera, en un lugar que se conoce como el Cerro de Capotillo. Y por eso fue que ahí se dio el famoso grito de Capotillo, donde se proclamó el renacimiento de la República Dominicana. Ese 16 de agosto del año 1863. Los dominicanos se mantuvieron peleando férreamente contra las tropas españolas, derrotándolas constantemente y acosándolas hasta que el día 10 de julio, la reina de España, Isabel II, decidió reconocer la independencia de la República Dominicana y dio la orden de que las tropas españolas salieran del territorio dominicano. Esa victoria
fue vista con muy buenos ojos por los patriotas puertorriqueños y cubanos. Los puertorriqueños y los cubanos aspiraban a lograr su independencia también, y al ver que los dominicanos vencimos a los españoles, ellos dijeron, si los dominicanos pudieron, nosotros también. Le solicitaron ayuda a los restauradores, a los gobiernos de los restauradores, y estos fueron solidarios con los puertorriqueños. Pues 3 años después de la salida de las tropas españolas, recuerden que salieron el día 10 de julio de 1865, esa guerra duró 2 años. Pues 3 años después, el 23 de septiembre del año 1868, los patriotas puertorriqueños, junto a un nutrido grupo de combatientes dominicanos veteranos de la guerra restauradora, dieron el grito de Lares. En el pueblo de Lares proclamaron la independencia de Puerto Rico y proclamaron como presidente de la República de Puerto Rico a... Caramba, ¿cómo se me está perdiendo el nombre? A el licenciado Francisco Medina Ramírez. No, perdón, Francisco Ramírez Medina. Francisco Ramírez Medina figura como el primer y único presidente puertorriqueño. Los puertorriqueños fueron derrotados porque en esa isla el ejército español era muy fuerte, la isla muy pequeña, no había lugares apropiados para combatir, y fueron derrotados, y por eso muchos fueron apresados y otros salieron al exilio de manera rápida hacia República Dominicana y hacia Cuba. 10 días después del grito de Lares en Puerto Rico, se produce en Cuba, el 10 de octubre de ese año 1868, se produce en Cuba el grito de Yara, donde Carlos Manuel Céspedes, acompañado de un nutrido grupo de patriotas cubanos, como así también estaban presentes varios oficiales dominicanos, entre los que se destacaban el mayor general Modesto Díaz, su hijo, el general Lucas Díaz, así como 3 hermanos de la ciudad de Baní, Luis Marcano, Félix Marcano y Francisco Marcano, que eran generales los 3. Pues ellos estuvieron presentes en el grito de independencia de Cuba, aquel glorioso 10 de octubre del año 1868. En Puerto Rico la insurrección independentista fracasó, pero en Cuba no. En Cuba se mantuvieron peleando durante muchos años. La primera etapa duró 10 años de guerra, que se llama la Guerra Grande, o la Guerra de los 10 años, porque duraron 10 años combatiendo contra los españoles, hasta que finalmente en una segunda etapa, la Guerra Chiquita, llamada la Guerra del 85, vencieron a los españoles y se logró la independencia de Cuba. José Martí, el padre de la patria cubana, ya hacía tiempo que se había estado reuniendo con los gobiernos, así como lo hacían los puertorriqueños, pues también se reunían los patriotas José Martí con los restauradores en procura de ayuda. José Martí viajó 3 veces a la República Dominicana en procura de ayuda, y se le entregó mucho dinero y armas de manera escondida. Claro está, el gobierno lo ayudaba porque al terminar la guerra contra España no quedamos siendo enemigos de España. España era nuestro principal socio comercial después que terminó la guerra restauradora. Entonces, de manera muy sigilosa, ayudaba el gobierno restaurador a los patriotas cubanos. José Martí decía que las Antillas, o sea, las Antillas mayores, juntas debían vencer o juntas irían al fracaso. Él clamaba por la unidad
de los tres países. Porque esa era una idea que en el año 1811 fue propuesta por el cubano José Álvarez de Toledo. José Álvarez de Toledo propuso que Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana fueran un solo país. Esa idea se quedó como una propuesta que simpatizaba mucha gente, pero no progresaba. Hasta que en el año 1860, entre 1860 y 1863, el general dominicano Ramón Mella y el sacerdote Meriño, el padre Meriño, caramba, el nombre del padre Meriño es... perdónenme, es que son tantos nombres que a uno se les pierden a veces. Bueno, pues Fernando Arturo de Meriño, sacerdote, junto con Mella, se reunió con Benigno Filomena de Rojas, dominicano también, Ulises Francisco de Payat y Pedro Francisco Bonó. Ellos se reunieron con algunos patriotas puertorriqueños, entre los que estaban Mariano Ruiz Quiñones, José Francisco Basora, ¿quién más estaba? Ramón Emeterio Betances, Eugenio María de Hostos, Carlos Lacroix, así como José Celis, y fundaron el Comité Revolucionario de Puerto Rico, que estaba encaminado a producir el Grito de Lares. Eso fue entre los años 1860 y 1863. Para el año 1864 falleció el general Ramón Mella, pero los aprestos para iniciar la insurrección en Puerto Rico continuaron hasta que lo hicieron. Al ser derrotado en Puerto Rico, como ya dijimos, las acciones pasaron a Cuba. En Cuba, igual que en todas las naciones que pelearon contra España, combatieron en cada país muchos héroes que procedían de otros países. Cuba no podía ser la excepción, y por eso en Cuba, junto a los patriotas cubanos, había un generalísimo dominicano, el generalísimo Máximo Gómez, que fue el jefe absoluto, el jefe supremo del Ejército Libertador de Cuba. Pero también hubo más de una docena de dominicanos que tenían el rango de mayor general, general de brigada, otra docena, muchos coroneles, muchos capitanes, mayores, en fin, muchos oficiales de alto rango. Y había casi 1000 soldados regulares, rasos, había muchísimos dominicanos, veteranos de la guerra de la restauración contra España, que se fueron a pelear para Cuba. Uno por su cuenta y otros que se fueron, que habían sido miembros del ejército español, y que al ver cómo trataban los españoles a los cubanos, que era una manera muy diferente a como eran tratados en República Dominicana a los esclavos, por eso se indignaron contra sus autoridades, desertaron y se unieron a los revolucionarios cubanos. Pues, aparte de esas tantos combatientes dominicanos, asimismo también hubo muchísimos oficiales y puertorriqueños y soldados regulares puertorriqueños. El puertorriqueño que logró el rango más alto lo fue el mayor general Juan Ríos Rivera. Ese fue el oficial puertorriqueño de más alto rango en la Guerra de Independencia de Cuba. Casi todos los soldados regulares procedían de los campos de Puerto Rico. Eran campesinos puertorriqueños, campesinos dominicanos y campesinos cubanos. Ellos hablaban a su manera, en la forma coloquial como ellos hablan, y por eso a veces se le hacía imposible a los oficiales cubanos entender lo que decían estos soldados. Ahí adquiere más importancia el general puertorriqueño Seminey
Seminey Rodríguez, José Seminey Rodríguez, porque él nació en Puerto Rico, pero se fue para la República Dominicana y vivió muchos años en el Cibao. Y de ahí se fue para Cuba y vivió en Cuba durante varios años hasta que empezó la guerra de independencia de Cuba. Ese general puertorriqueño, José Seminey Rodríguez, conocía perfectamente el estilo de hablar de los campesinos de Puerto Rico, de la República Dominicana y de Cuba. Y por eso a veces a él había que ponerlo a traducir. Porque imagínense ustedes que se da un caso de un soldado dominicano del Cibao que le pregunta a su jefe, a su jefe cubano: señor, usted no me ha guaiteado un caballo bermejo con una martimaña en una pata, el persinal blanco y el Jesús María matado. Si ustedes no entienden, mucho menos lo iba a entender ese oficial cubano que se auxilia de ese valioso puertorriqueño, y ese entonces le explica que si usted no me ha guaiteado es que si usted no ha visto. Por eso el cibaeño todavía hoy dice aguaita, aguaita ahí, como mira, aguaita. Que si usted no me ha guaiteado un caballo bermejo, nun caballo, o sea, en vez de un caballo decía nun caballo, bermejo. Bermejo es el color caramelo, casi rojo, rojizo. Un caballo bermejo, ¿verdad? Con una martimaña en una pata. Una martimaña era una cicatriz. Una martimaña en una pata. El persinal blanco es en la frente, donde los católicos se persignan, ¿verdad? El signo se persignan en la frente. Bueno, pues el persinal blanco era que tenía una mancha blanca en la frente. Y el Jesús María era el lomo del caballo. El Jesús María matado era el lomo del caballo que no tenía silla. Al no tener silla, ellos le decían matado al caballo que no tenía silla, que se cabalgaba a pelo. Para que ustedes vean las cosas que sucedían en los campamentos de los revolucionarios cubanos. Pues la idea de unificar, después que terminó ya la guerra de independencia de Cuba y la guerra de independencia de la República Dominicana, que terminaron, pues la idea no de formar un solo país con Cuba, Puerto Rico y República Dominicana no prosperó, porque Ramón Emeterio Betance, que era el que más empeño ponía en eso, estaba exilado. Después del fracaso de Puerto Rico, estaba exilado en Francia. Mella, que fue de los iniciadores de ese movimiento, del llamado Comité Revolucionario de Puerto Rico, había fallecido en el año 1864. Y los que quedaban, por ejemplo, estaban proponiendo algunos que fueran incluidos en ese país de Cuba, Dominicana y Puerto Rico, que fueran incluidos también Jamaica y Haití. El general Gregorio Luperón, así como los pensadores dominicanos Benigno Filomeno de Rojas, Ulises Francisco Espaillat, Pedro Francisco Bonó y otros, se oponían a que Haití fuera incluido, porque la diferencia en lo cultural y la diferencia en el lenguaje, en el idioma, iba a traer problemas que no iban a compactar el grupo. Decían que entre los dominicanos, cubanos y puertorriqueños no hay problema en ningún aspecto, porque se comunican perfectamente bien, la religión es la misma, la comida es la misma, pero no así el caso con los haitianos, que hablan otro idioma, que tienen otras creencias religiosas y otra cultura. Igualmente los jamaiquinos, que hablan inglés. Entonces, al estar uno a favor y otro en contra, pues se diluyó el proyecto de la Confederación de las Antillas, que hubiera sido un gran éxito, y hoy fuera muy diferente la realidad si se hubiera realizado, porque miren ustedes que Japón es un archipiélago donde cada isla era enemiga de las otras,
y los japoneses de Hokkaido combatían contra los de Okinawa, y los de Okinawa se enfrentaban a los de Honshu, y cada isla era enemiga hasta que comprendieron que todos eran japoneses y se unificaron en un solo país, y miren lo que es hoy Japón. En caso de unirse la República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, seríamos un país más grande, más poderoso, con una economía más fuerte, porque cada uno tiene lo que necesita el otro. Y siendo bien gobernados y bien administrados, seríamos una nación grandiosa. Hasta aquí llego. Me despido de ustedes, recordándoles que se suscriban acá en mi canal, se suscriban en El Caribe, su historia y su cultura. Que les den like, que opinen de manera respetuosa y bien intencionada, como lo hacemos nosotros. Y que les sugieran a sus amigos que se suscriban en este canal para que el proyecto crezca y le llegue a más personas. Pásenla bien y que Dios los bendiga.